Muy buenos días a todos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz. Y como siempre, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida, en tu corazón, en tu persona, en todo lo que hagas con tus seres queridos, con todo lo que emprendas, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Como siempre, le damos gracias a Dios por permitirnos un día más de escudriñar su palabra, de aprender de Él, por medio de su palabra y por medio de la guianza del Espíritu de Dios. Aquí no estamos para criticar a nadie, el único propósito es escudriñar su palabra, que es verdad. Y ese es el único propósito de este canal, que tú y yo nos acerquemos y aprendamos de Él por medio de su Escritura, que dice su palabra que es verdad y que es la que nos santifica. Amén. Así, hermanos, como siempre les pido que tengan su palabra, pueden descargarla en el teléfono. Ya hay muchas formas de conseguir o poder tener la palabra de Dios al alcance. Hoy puedes encontrarla donde sea, descargarla en tu teléfono, puedes ir a comprarla. Ni cara está la palabra de Dios para que tú seas aprendiendo lo que Dios dice en su palabra. Tú y yo seamos aprendiendo lo que dice su palabra y no ser nada más oidores sino hacedores de ella. Ese es el propósito, de que la Escritura entre en nuestras vidas y es la que nos da vida. Si nosotros somos hacedores, ¿ves? Tenemos que ser hacedores, no nada más oidores de su palabra. Les pido también que tengan una libreta para que, ¿verdad?, sean escudriñando, apunten los versículos, estudienlos y que ustedes vean la palabra de Dios. Amén. Que es el único propósito otra vez de este canal, darle la gloria a Dios siempre, siempre, darle la gloria al Padre, siempre, darle la gloria a Dios y escudriñar tú y yo su palabra, ¿verdad? Para que aprendamos y seamos llenos, amén, y que aprendamos y que escudriñemos lo que dice la Escritura, no lo que dice el ser humano, lo que dice su Escritura. Así les pido que abran la palabra de Dios en Gálatas. Vamos a ver Gálatas 2 y vamos a leer el 16 y el 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A la letra dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Pregunta: ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Otra vez, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Oremos. Bendito Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, por un día más que nos permite, Señor, de escudriñar su palabra, Señor, de leer sus sagradas Escrituras. Señor, de que usted sea, Señor, guiándonos por medio de su Espíritu, para que nosotros nada más, no seamos nada más oidores, sino hacedores de su palabra, Señor. Reconocemos, Señor, que somos faltos delante de usted, Señor, y que nosotros nos acercamos a usted, Señor, para que usted sea perfeccionando nuestras vidas, porque sin usted, Señor, nada somos, Señor. Sin usted no podemos hacer nada, Señor. Le damos gracias con todo el corazón, Señor, por todo lo que hace, Señor, porque hasta hoy nos ha mantenido vivos, hasta hoy, Señor, nos da la oportunidad de seguir buscando más de usted y nos da la oportunidad de acercarnos y llenarnos más de usted, Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Dice la Escritura: y si buscando ser justificados en Cristo, ¿ves? Somos justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Todo lo que hemos estado enseñando, hermanos, por medio de su palabra, es que Jesús vino a cumplir los mandamientos de Dios. Él vino a cumplir los mandamientos de Dios, no la ley de Moisés.
la cual Pablo se refiere en sus cartas como esta, y hoy en día la gente o la mayoría de las doctrinas, cuando leen la ley, piensan que está hablando de los 10 mandamientos, y no es así, no es así. Lo vamos a ver y ven cómo Pablo le está escribiendo a los Gálatas y le dice: y si buscando ser justificados en Cristo, ¿ves? Ahora, buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Si nosotros ya hemos recibido y ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, entonces nosotros aceptándole, y como vimos el mensaje pasado, por obediencia somos rociados con su sangre. Es palabra de Dios, no la saqué de ninguna manga, hermano mío. En Pedro, en escritos pasados dijimos, ¿verdad?, con la palabra de Dios, que por obediencia somos rociados por su sangre. Y Jesús vino a enseñarnos, porque Él es la luz, y Él vino a enseñarnos qué hacer, y Él vino a guardar los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de su Padre. No vino a abrogar, vino a cumplir. Por causa de que Él es santo, hermano mío, por causa de que Él es santo, Él murió y resucitó, porque la paga del pecado es muerte, por cuanto no hubo pecado en Jesús, porque Él no fue transgresor de la ley, el Espíritu de Dios lo resucitó de los muertos. Eso ya lo leímos. Al que estamos siguiendo es a Jesús. No estamos siguiendo doctrinas de hombre, ni enseñanzas de hombre, ni mandamientos de hombre, ni tradiciones humanas. Estamos siguiendo a Jesús, el cual es santo, porque Él vivió santo, Él es santo, Él es limpio, y por eso resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre. Hoy seguimos a Jesús, lo cual aquí está diciendo Pablo. Nadie será justificado por la ley, somos justificados por Jesús y por su sangre. Y leímos que por obediencia seremos rociados. Si seguimos a Jesús y ya morimos en esta carne y ya estamos viviendo conforme a Jesús, entonces tenemos que guardar lo que Él guardó. Y no lo podemos hacer en carne, hermano mío. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Nada. Seguimos leyendo en Gálatas del 18 al 21, dice: porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Ves? Ya no vivimos por la ley, vivimos para Dios. Y Dios tiene un pacto, los 10 mandamientos. Vivimos para Dios. Jesús vivió para su Padre aquí y no pecó. Dice la Escritura que no pecó. Y si no pecó Jesús, hoy vive y resucitó al tercer día, y nosotros seguimos a Jesús, que Él nos enseñó a vivir para Dios. Tenemos que vivir hoy para Dios. ¿Cómo? ¿Desobedeciendo? No. Obedeciendo, hermano mío. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién es Cristo? Ya lo dijimos: el Señor Jesús Cristo, el Señor Padre, Jesús Hijo, Cristo Espíritu de Dios. El que ahora vive en nosotros es Cristo, Espíritu de Dios. Y si Él vive, y si vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Ves? Ahora en la carne vivo como Jesús vivió. ¿Y cómo Jesús vivió? En obediencia.
obediencia. Siempre desde Génesis hasta Apocalipsis es obediencia. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este otro versículo lo sacan de contexto de manera muy grave y errónea. El 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Quiero recordarles, este escrito lo sacan de contexto y muchos se apoyan en este escrito para decir: ya ves, hermano mío, no es por la ley, es por Cristo. Sí, Cristo guardó los mandamientos de Dios, no la ley de Moisés. Guardó los mandamientos de Dios, porque él, guardando los mandamientos de Dios, no había ninguna ley que matara a Jesús en una cruz. No la había, porque él es santo. Él no le hizo daño a nadie. Por cuanto su enseñanza no daba cabida a los fariseos y los escribas mintieron para colgarlo en una cruz. Por la ley. Por eso Pablo siempre está diciendo que no es por ley. Ya no es por ley. Ya no debemos de andar pedreando a nadie, ya no debemos de colgar a nadie en un madero, porque eso es la ley de Moisés. Eso es la ley de Moisés. Y si te fijas, Dios mandó a su Hijo unigénito a cumplir sus mandamientos, que no había motivo por el cual matarle, porque Él es santo, Él es limpio, Él es puro, pero los fariseos usaron la ley. Hermano mío, usaron la ley. Y si te das cuenta, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué es lo que ha perseguido a los hijos de Dios? La ley. ¿Cuál ley? De Moisés. Todas las leyes, como en Babilonia, hicieron una ley. Y si no rendías servicio de oración y te inclinabas a una estatua, te mataban. ¿Cierto o no? A Daniel, ¿qué le pasó? Hicieron una ley que si también eras hallado adorando a otro Dios, te iban a echar a la fosa de los leones. Vete a las escrituras. ¿Qué usaron? El ser humano, ¿qué usa? La ley. La intención de Dios siempre fue que guardáramos sus mandamientos, y la intención de Dios siempre es que nosotros tengamos los mandamientos escritos en el corazón. Ya lo hemos visto y vamos a ir para allá. No la ley. Hay una gran diferencia en la ley de Dios, que en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, dice: no matarás. La ley fue añadida después de las transgresiones de la ley de Dios, hermano mío. Por eso mucha gente no quiere creer en Dios. ¿Sabes por qué? Porque dicen que hay contradicción en la Biblia. Una de ellas es que en sus 10 mandamientos dicen: no matarás, pero Moisés viene con una ley para apedrear y crucificar. Pablo siempre estuvo en contra, porque Jesús ya había muerto en la ley, y lo vamos a ver ahorita con la escritura. Él resucitó porque Él no debió de haber sido muerto, porque Él es santo. Él no le hizo daño a nadie. Mintieron para llevarlo a la cruz. Herodes mismo dijo: yo no hallo ningún mal en este, porque Él no era pecador. Él no es pecador. Y aún así lo pusieron colgado en una cruz, en un madero. Todo el propósito de la ley que Dios le dio, primero los 10 mandamientos, que lo escribió con su dedo. No dejó que nadie escribiera los 10 mandamientos, lo escribió con su dedo Dios. Eso es lo más importante. Estaban adentro del arca del pacto, los 10 mandamientos. Después le da una ley a Moisés para apedrear y crucificar, para colgar en un madero. Porque Dios sabía todo el plan que iba a hacer.
mandar a su Hijo unigénito, ser santo y ponerlo por una ley, los fariseos y escribas colgarlo en un madero, morir santo, limpio, justo, guardando los mandamientos de Dios. Esa es la santidad y la justicia de Dios. Esa es la santidad y la justicia de Dios. Muriendo, Él resucitó al tercer día. Ya no estamos bajo esa ley, hermano mío. Escúchalo, ya no estamos bajo esa ley. Ya no, bajo la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Jesús murió santo, colgado en un madero, y Él vino a quitar el pecado del mundo, y Él vino a quitar y a cumplir todo, los 10 mandamientos, y Él santo fue a una cruz cuando no se lo merecía, pero Él pagó precio de sangre, precio de muerte por ti y por mí. Él pagó el precio de muerte, Él pagó. A Él lo pusieron como un criminal muriendo en una cruz cuando no se lo merecía, y por eso Él resucitó, y Él deshizo las obras del enemigo muriendo en esa cruz, y resucitó el tercer día, al cual le damos toda la gloria y toda la honra. ¿Por qué resucitó? Porque Él es santo. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? ¿Apartado a qué? A vivir bajo los mandamientos de Dios. Eso no lo abolió. Ya lo vimos en Mateo 5:17. No pienses que vine a abolir la ley ni los profetas. No he venido a abrogar, vine a cumplir. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Y si somos hallados pecadores, dice, ¿verdad?, que Cristo es ministro de pecado. Lo acabamos de leer. Juan 1:3. Juan 1:3, del 4 al 9, dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios es que ya no pecas, eres obediente, eres santo, estás siguiendo sus pasos, sus caminos, su enseñanza. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Deuteronomio 6. ¿Qué vimos en Deuteronomio 6:25? Dice: y tendremos cuidado de hacer estos mandamientos, y tendremos justicia. Y tendremos justicia. La justicia de Dios son los mandamientos de Dios. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Claro, hermano mío, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El pecado es la transgresión de la ley, lo dice la Escritura. ¿Ves? Si leemos nada más por leer, entonces hay una gran contradicción, porque dice Pablo: no, ya no es por la ley, ya nadie se justifica por la ley, ya nadie se justifica por la ley. Aquí Juan está diciendo: pecado es transgresión de la ley.
Y si tú lees perfectamente la palabra de Dios y tú escudriñas, sabes de cuál ley está hablando Pablo. Y si siendo seguidores de Jesús todavía somos hallados pecadores, como si Cristo fuera ministro de pecado, en ninguna manera dijo. Si estamos siguiendo a Jesús, lo hemos dicho, estamos siguiendo sus enseñanzas, lo que Él vivió, Él permaneció limpio, recto, perfecto delante de Dios, y Él murió y derramó su sangre limpia, perfecta, pura, santa, que no hubo pecado, no hubo pecado en Él. A Él servimos, a Él seguimos, a Él. Y la gracia, ven, ahora vivimos, es por gracia. Y oigo a todo el mundo que dice, ya hermano mío, es por gracia. Sí, es gracia. Y ve lo que dice la palabra de Dios acerca de la gracia. Tito, vamos a Tito 2, vamos a leer del 11 al 15, dice la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobrio, justo y piadoso. ¿Qué es la justicia? Los mandamientos de Dios. Piadoso. ¿Qué es ser piadoso? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tienes esa piedad, si tú ves la vida de tu hermano, tienes piedad y te pones en su vida de lo que está haciendo, eres piadoso. Sobrio. ¿Qué es sobrio? Que andas lúcido, que no tienes ninguna droga ni ningún mal en ti, porque vives sobriamente, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Ven, hermano, la idea de la gracia va de la mano con la justicia de Dios. Nunca la gracia es haz lo que quieras, porque ya eres ya eres salvo por gracia. Ahora ya haz lo que quieras. No. Jesús exaltó los mandamientos de Dios, los 10, y murió en una cruz recto, perfecto, limpio. Ahora Él nos dejó la enseñanza hace 2000 años, y ahora tú y yo tenemos la responsabilidad de vivir, buscar primero escudriñar su palabra, que recibamos el Espíritu de Dios, la simiente de Dios, el Espíritu de Dios que ahora vive en nosotros y que ahora nos guía para vivir una manera santa, piadosa, pura. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Gálatas 3, del 6 al 9, dice la Escritura: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los hijos, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esto es palabra de Dios, y también escucho mucho, ¿verdad?, que por gracia, y hoy es por fe, hermano. Sí, si tú tienes fe en Jesús, entonces ¿qué tienes fe? Ya que Jesús vino a cumplir los mandamientos de Dios, y Él es santo, puro, digno, limpio, y por esa razón resucitó al tercer día. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos fe en Jesús, vivimos de la forma en que Él vino a vivir, no creyéndonos ser nadie, porque no se trata de eso, todos somos pecadores, sino escudriñando su palabra y viviendo de la manera en como Él vivió. ¿Cómo? Lleno del Espíritu de Dios. Hoy tenemos que recibir el Espíritu de Dios, hoy tenemos que ser guiados por su Espíritu y vivir de la manera correcta como Él nos enseñó. Porque Abraham creyó. ¿Qué creyó, hermano mío? Y le fue contado por justicia. A Abraham se le fue pedido su hijo, hermanos, y él obedeció.
¿Ves? Otra vez, obediencia. Y porque obedeció, su obediencia fue tanto que Dios le pidió a su hijo. Y él no desobedeció, no se resistió, no huyó. Él hizo la palabra de Dios. ¿Ves por qué la fe no es nada más creer? Y lo que Santiago dice, la fe sin obras está muerta. ¿Ves cómo Pablo no habla de las obras de obediencia a Dios, sino de las obras de la ley de Moisés, del libro de la ley? Por eso muchos, la palabra de Dios se contradice. No, lo que pasa es que no escudriñamos la palabra para saber qué es lo que están hablando y qué es el Espíritu de Dios que nos está dando a entender, y buscar del Espíritu para que nos enseñe y nos aclare todos estos versículos que se cree, muchos dicen que son, ¿verdad?, que son contrarios, que hay contradicción, y no hay ninguna. ¿Ves? Entonces, si tú crees en Dios, crees en sus mandamientos. Y si tú crees en sus mandamientos, crees que Jesús fue levantado de los muertos. ¿Por qué? Porque guardó los mandamientos, hermano mío. No porque los abrogó. Él mismo en Mateo 5:17 dice, yo no vine a abrogar, vine a cumplir. ¿Ves? Vine a cumplir. No pienses que vine a abrogar. Y toda la gente hoy piensa que sí. Él no vino a abrogar la ley de Dios, los 10 mandamientos. No vino a abrogar, vino a cumplir. Ya no estamos por la ley. Si ya no estamos por la ley, ya no debemos de apedrear, ya no debemos de crucificar a nadie, hermano mío. Es por fe. Hebreos 11 dice, es pues la fe. Hebreos 11, 1 al 3 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Ves? Buen testimonio los antiguos. Los antiguos. Y ahí sí, si la palabra de Dios se refiere a los antiguos, las personas que vivieron en antigüedad, pero su palabra no se hace antigua, su palabra no envejece, es la misma. Entonces, ¿cómo alcanzaron testimonio? El testimonio son obras de obediencia a Dios. Después de la fe, la certeza es una verdad. ¿Qué es la verdad? El Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu es verdad, la palabra de Dios es verdad, sus 10 mandamientos son verdad, hermano mío. Después la certeza es lo que se espera, la convicción es lo que no se ve, porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El buen testimonio es que obedecieron a Dios. No hay otro testimonio, hermano mío. El testimonio tuyo hoy es de que eres obediente a Dios. Si tú no eres obediente a Dios, no tienes buen testimonio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Al final de todo, ¿qué es la fe? La fe es la verdad, la certeza de la palabra de Dios. La fe es la palabra de Dios. Y si tú no obedeces la palabra de Dios, hermano mío, y yo no la obedezco, ¿qué crees? No tenemos fe en Dios, no tenemos fe en Jesús. Jesús no nos conoce, ya lo acabamos de leer. ¿Por qué? Porque si hacemos pecado, no somos de Él. Y esto es una vida cotidiana buscando de Dios. Acercarnos a Dios de tal manera que Dios nos purifique, nos limpie, porque tenemos que estar justos delante de Él, hermano mío. Vamos a vivir con Él eternamente. ¿Qué te hace pensar que todos los pecados que hagas porque crees o porque por gracia vas a entrar al reino de los cielos? No va a entrar ningún pecado, hermano mío. Por gracia y por misericordia y por fe es que crees en la palabra de Dios y que tú te acercas todos los días y cambias tu vida, buscando la llenura del Espíritu Santo primeramente y escudriñando la Escritura. No hay otra forma de conocer a Dios, hermano mío. No la hay. No la hay. En Gálatas 10 al 12 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, y sacan esta para decir, mira, hermano, ya ves cómo estás en maldición. Bueno, yo te digo una cosa, si tú matas, si tú nunca has matado, ¿estás en maldición?
Si tú nunca has robado, ¿estás en maldición? Si tú nunca has idolatrado, ¿estás en maldición? Si tú nunca has cometido adulterio, ¿estás en maldición? Pero si cometiste adulterio, estás en maldición. Y si lo cometiste y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, estás en maldición. Si robaste y sigues robando, estás en maldición. Si mataste y sigues matando, estás en maldición. ¿Por qué? Porque eres transgresor de la ley. Con Jesús no puedes matar, con Jesús no puedes mentir, con Jesús no puedes. Y si has hecho estos pecados y tú te acercas a Dios y te arrepientes, Dios dice en su palabra que ya no se acuerda de lo que hiciste. Si te arrepientes, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día que te acerques a Dios. Y si tú has hecho cosas de estas que he mencionado, que son los 10 mandamientos, hermano, y si las sigues haciendo, ¿qué crees? Y si no te arrepientes y tú no buscas de Dios, porque la obediencia trae vida y la desobediencia trae muerte. Lo acabamos de leer la semana pasada con los escritos de Pablo. Si sigues viviendo en la carne, vas a morir. Pero si sigues viviendo en el Espíritu, viviréis. Obediencia, guiándote por el Espíritu de Dios. Otra vez Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, ves, maldito todo lo que no permaneciera en estas cosas escritas en el libro de la ley. En el libro de la ley para hacerlas. El libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Quién es un justo? Que no hace pecado. ¿Y quién es que no hace pecado? Que no es transgresor de los 10 mandamientos. ¿Ves? El justo por la fe vivirá. El justo, el obediente, que guarda los mandamientos de Dios, por la fe que es en Jesús, vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirás por ellas. Esas están en Deuteronomio, hermano mío, en el libro de la ley. Obras de la ley, no los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son obediencia, el pacto de Dios al hombre. Es obediencia. Las obras de ley que dice Pablo son el libro de la ley, hermano mío. Deuteronomio 31, del 24 al 26, dice la escritura, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, ves, toda la ley de Moisés, toda la ley de Moisés en el libro de la ley. ¿De qué está hablando Pablo? Del libro de la ley. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de la ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomar este libro de la ley y ponerla al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Cuando estás en la corte y tú hiciste algo malo, llaman testigos que te vieron hacer el pecado, la transgresión o cualquier cosa en un tribunal, para encontrar lo que tú hiciste. El libro de la ley estará testigo, el libro de la ley estará testigo contra ti. Estos son los decretos contrarios que fueron clavados en la cruz. ¿Cuáles decretos? El libro de la ley contraria, que fueron contrarios, y esté allí por testigo contra ti. No los 10 mandamientos, el libro de la ley. Los mandamientos de Dios es el instructivo. Los mandamientos de Dios es la enseñanza
de parte de Dios al hombre. La ley es la paga de tu transgresión hacia los mandamientos. Si tú eras transgresor, entonces había una ley que te apedreaba y que te ponía en una cruz. Todo lo que decimos tiene que estar sustentado con su palabra. Que había en el arca del pacto los 10 mandamientos, no el libro de la ley, hermano mío. Los 10 mandamientos, no el libro de la ley. En el arca del pacto estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y maná que había caído del cielo, el testimonio de Dios, del pan del cielo. Esas 3 cosas estaban en el arca. El libro de la ley estaba a un lado del arca. No es por la ley. Todo el tiempo que veas a Pablo diciendo que ya no estamos bajo la ley, maldición de la ley, ¿qué crees? Del libro de la ley. El libro de la ley, no los 10 mandamientos, hermano mío. Eso ha sido algo terrible que enseñan en doctrinas, hermanos. ¿Por qué? Porque con Jesús ya no podemos matar, hermano mío. Con Jesús no podemos mentir. Con Jesús no podemos estar adulterando, ni con Jesús podemos tener otros ídolos, ni dioses ajenos, ni podemos estar idolatrando. No se puede, hermano mío. Pero hay un mandamiento, el cual les molesta a todo el mundo. Es el 4º mandamiento, que dice que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Eso lo puedes encontrar en Éxodo 8 y también en Deuteronomio 5, los mandamientos de Dios. En Gálatas 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición, de la ley, hecho por nosotros maldición. Lo que voy a decir está sustentado con su palabra. Jesús santo, puro, limpio. Jesús santo, puro, limpio. Él se dejó arrestar, aunque él no te había hecho ningún pecado, de la mentira que le habían echado por la ley y lo ejecutaron. Jesús se dejó ejecutar cuando él no había pecado, cuando él no era transgresor. Él te ama tanto que él se hizo maldición, lo dice su escritura. Él se hizo maldición por ti y por mí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y si te vas a las Sagradas Escrituras, Deuteronomio 21, del 21 al 23, dice la escritura: entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, la ley, no los 10 mandamientos, y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Ves? La ley le dijo al pueblo de Israel que hiciera eso. ¿Para qué? Para que el mal fuera quitado del pueblo de Israel. Ojo, escucha, todo lo que Dios hizo es para que nosotros aprendamos que Dios no quiere ningún mal en tu persona. Y no quiere que tengas ningún mal en tu persona. ¿Cómo desapareces? Quitando el mal de en medio de ti. Pues, todo se cumple en la escritura. Y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, habían crímenes dignos de muerte, y lo hacéis morir y lo colgaréis en un madero. El 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Te da por heredad. ¿Ves cómo Pablo sabía las escrituras? Tremendamente. Era maldito todo aquel era maldito que era colgado en la cruz. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ves? La maldición de la ley que apedreaba, que colgaba en un madero. Esas obras ya no. Esas obras ya no. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo se sabe las escrituras muy bien.
Y cada vez que Pablo está hablando de la ley, está hablando acerca del libro de la ley, no de los mandamientos de Dios, hermano mío. Con la escritura te lo compruebo. Jesús se hizo maldición por ti y por mí, aunque Él es santo. Él no debió de haber pagado nada, pero lo pusieron en una cruz. ¿Y qué crees? Él resucitó al tercer día, por ser santo, por ser limpio, por ser puro. Y hoy seguimos a Jesús y tenemos en nuestra vida diaria, cotidiana, que permanecer en la fe de Jesús, que es que no pecar, no ser transgresor en la ley de Dios, los 10 mandamientos. En Gálatas 3, del 14 al 16 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu con E grande. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Todo lo que Dios le prometió a Abraham de su simiente es que iba a venir el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y lo quita en tu persona y en la mía hoy, y en algunos que se están acercando a Dios hoy. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, hermano mío. ¿Cómo le haces con esa palabra cuando todo el mundo dice, nomás acepta a Jesús? Si aceptas a Jesús, estás aceptando su vida, lo que Él vino a enseñar, su forma de vivir. Eso es lo que tú estás aceptando. No se trata de ser buenos, porque todos somos pecadores. Se trata de buscar de Dios y la llenura del Espíritu de Dios, para que sea el Espíritu cambiando nuestras vidas por medio de su palabra. Eso es, siempre ha sido. No es religión, es tú con Dios, con su escritura y llenándote del Espíritu de Dios. El 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Cuál pacto? ¿Qué pacto? Éxodo 19, 3 al 5 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, que es Israel. A Jacob se le cambió el nombre de Israel, ¿verdad? De Jacob a Israel. Y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os torné sobre las alas de águilas, y los he traído a mí. El 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si guardaréis mi pacto. Pablo está hablando de un pacto, de un hombre que nadie se le añade, ¿verdad? Ahora este es el pacto de Dios, sus 10 mandamientos. Y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El pacto. Jeremías 31, del 31 al 33, dice la escritura: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Mismas palabras que le está diciendo en Éxodo a Moisés. Con la casa de Israel y con la casa de Judá, especialmente con la casa de Judá, porque Jesús es el león de la tribu de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarla de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
El 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Es otro pacto? No. El único pacto renovado es que ya Dios no escribe su pacto en piedra. Ahora escribe su pacto en tu corazón, por medio de su espíritu y de su palabra. La pondrá en la mente y la va a escribir en tu corazón. Ese es el pacto de Dios. Porque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Jehová aquellos días, dice, daré mi ley. ¿Ves? Su ley, no la ley de Moisés. Su ley, no la ley de Moisés. Su ley que estaba dentro del arca del pacto, no el libro de la ley que estaba afuera. Santo eres. Por eso en Romanos 3, del 21 al 31 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? En Deuteronomio está, y tendremos cuidado de poner por obra sus mandamientos, y tendremos justicia cuando pongamos por obra sus mandamientos. Esa es la justicia. Nunca ha cambiado la justicia, jamás. Manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Ves? Todos los que creen en lo que vino a ser Jesús. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús la redención, hermano mío. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No por las de las obras. ¿Ves? Cada que veas obras es por las obras del libro de la ley. La ley de Dios es obediencia, no es obras. No, sino por la ley de la fe. ¿Cuál es la ley de la fe? Los 10 mandamientos que vivió Jesús, que es santo, que murió en la cruz, que Él caminó por los mandamientos de Dios. No abrogó, cumplió. El 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ojo, aquí está hablando de circuncisión e incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. No, subraya ese versículo. Confirmamos la ley. Confirmamos la ley. Con Jesús confirmamos, no abrogamos. Así como Él vino a vivir santo, puro, limpio. Él vino a vivir justo. Para que nosotros pequemos, no. Para llenarnos de Él. Para llenarnos de Él. Y ojo, Pablo está hablando ahí de la circuncisión. Ya no es por circuncisión, sino es por la fe en Dios. La fe en lo que Él vino a hacer. ¿Ves? En 1 Corintios 7:19, con esto termino, dice la Escritura, basándonos en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 7:17 vamos a leer al 20, dice:
Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Esto es una orden de parte del Espíritu de Dios, escribiendo, inspirado Pablo por el Espíritu, está dando una orden a todas las iglesias. Subraya este. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo nunca habló mal de los mandamientos de Dios. Hasta dio una orden que todas las iglesias deben de guardar los mandamientos de Dios. Esa es la verdadera circuncisión que tú y yo tenemos que tener. La obediencia a Dios, porque en Jeremías, ya acabamos de leer, que Él pone su ley, los mandamientos en nuestra mente y la escribe en el corazón. Esto no se trata de religión, lo vimos en el mensaje pasado. Y repetirás estas palabras, que los mandamientos de Dios, no la ley de Moisés, hermano mío. Repetirás estas palabras y las dirás levantándote, acostándote en el camino, y se las dirás a tu hijo y tu hijo al hijo de tu hijo, y las repetirás y las repetirás. ¿Por qué? Porque sus mandamientos, hermanos, son los que se rigen en el reino de Dios. Nadie va a estar, hermano mío, si no guardamos los mandamientos de Dios. Todo el mundo cree que es, nomás aceptar a Jesús. Pues aceptar a Jesús es aceptar lo que Él vivió, que es santo, que es puro, que es limpio, por los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios es el carácter de Jesús. Jesús, en su carácter, son los mandamientos de Dios. Y eso es lo que nos vino a enseñar. No es religión, no es religión, jamás ha sido, jamás será. Es relación entre tú y Dios, y buscar de Dios. Llénate de Dios. Estamos viviendo los últimos días. Los mandamientos de Dios no van a pasar, lo dice Mateo 5:17. No pasa, primero pasan los cielos y la tierra antes que se frustre una jota, una tilde de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y dice Jesús que hasta que todo sea cumplido, primero pasan los cielos y la tierra, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. El enemigo vino a matar, a destruir, a engañar al mundo. ¿Y qué tanto está engañado el mundo? Ve todo lo que está pasando por el engaño. Porque en el mundo se sigue matando, se sigue robando, se sigue adulterando, se sigue teniendo otros dioses, se sigue haciendo... Este mundo es preferible hacerle caso a todas las leyes humanas en vez de seguir la ley de Dios, que son sus 10 mandamientos. No dejes que nadie te engañe. Suscríbete. Hazle like. Comparte. Que Dios te bendiga y que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida. Dios te bendiga.